Bueno, buenas tardes. Estamos empezando la otra jornada de trabajo con el visitante que tenemos en estos días, el doctor Gabriel Aguilera Manrique, profesor titular de la Universidad de Almería de España, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. En el día de hoy, en la tarde de hoy, la actividad está programada para los estudiantes, pero bienvenidos todos los que se han conectado, y estaremos trabajando sobre planes de cuidados estandarizados, y en relación a eso es que vamos a desarrollar esta actividad. Va a estar grabada, así que luego vamos a compartirla también y vamos a tratar de ir participando de la actividad lo más posible. Así que bueno, bienvenido, gracias, Gabriel, otra vez, y bueno, adelante. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, pues bienvenidos a todos los que están conectados y a los presentes. Y bueno, vamos a empezar. El objetivo de esta tarde, de la clase de esta tarde, es mostrar un poco la experiencia que tenemos en los planes de cuidado estandarizados a nivel asistencial. Y lo que haremos rápidamente será, pues, desde un punto de partida que vamos a hacer desde lo que es el ámbito teórico. Vamos a pasar por las fases que vamos a cumplir cuando vamos a hacer un plan de cuidado estandarizado, y después de esto vamos a ver un par de temas donde se tratan también todo el plan de cuidado estandarizado, cómo se genera, y bueno, terminaremos lo que es la sesión con lo que nos encontramos en el hospital, porque la idea un poco es, desde el ámbito académico que estamos ahora, que estáis vosotros como estudiantes, estáis estudiando y aprendiendo, pues del ámbito académico lo que vamos a hacer va a ser, cuando nos trasladamos al hospital, qué nos vamos a encontrar en el hospital y qué sinergia tenemos dentro de los planes de cuidado estandarizados, que es muy importante. Entonces, el objetivo, la experiencia que tenemos nosotros es que nos adecuamos a lo que es el ámbito asistencial desde el punto de vista académico. En España, en la Junta de Andalucía, lo que es en Andalucía, lo que están haciendo, lo que se diseñó será, en su momento fue un programa informático diseñado en base a los planes de cuidado estandarizados, para que la enfermera, en vuestro caso los estudiantes, fuese a hacer las prácticas encontrándose la misma sistemática que vamos a aprender o que vamos a utilizar lo que es a nivel académico. Por eso siempre decimos que es muy importante que tengamos tanto la visión de la parte docente como de la parte asistencial. Y bueno, esto es un poco lo que vamos a ver esta tarde, en un rato, y vamos a empezar. Antes de nada, os voy a mostrar lo que es la Universidad de Almería. Son un par de vídeos de 2 minutos, para que veáis un poco rápidamente que la Universidad de Almería es un campus único. Están todas las facultades y todos los servicios están dispuestos en un mismo campus, como hemos dicho, y está junto a la playa, junto al mar. Esto de que esté junto al mar, bueno, pues es algo idílico, porque no todos los campus son únicos ni están cerca de la playa, del mar. Y bueno, lo que sí es importante es que todos los servicios, el alumno, el universitario, los tiene presentes dentro de una misma zona. Tanto la biblioteca, que está centralizada en lo que es el comedor universitario, pabellones de deportes, pistas polideportivas, una secretaría única, de tal manera que el alumno de todas las titulaciones están todos en un campo único, como veremos ahora. Entonces os vamos a poner los dos vídeos, para que veáis un poco lo que es este diseño. Ya, lo damos ya.
Bueno, ponemos el otro. Bueno, son cortos. Bueno, pues ya para que hagáis una idea de dónde procedemos de la universidad, y ahora ya vamos a pasar directamente, vamos a ver un par de temas, como si estuviésemos en clase, pero no estamos en clase, ¿vale? Espero que luego consultéis las dudas que tengáis, pero sobre todo nos vamos a focalizar en la fase del proceso de enfermería, como ya sabéis vosotros y estáis estudiando, para que veamos de dónde parte ese plan de cuidado y luego que veamos en el hospital cómo nos lo vamos a encontrar. Entonces, pues vamos a abrir el archivo. ¿El archivo? Sí. Aquí arriba, vale. Abrimos primero este capítulo. ¿Vale? No sé si se puede poner. ¿Ya se está compartiendo ya? Vale. Bueno, pues esto forma parte de allí en el plan de estudios que tenemos en esta universidad. En este caso es un capítulo de la asignatura de enfermería del adulto. Y entonces os pongo, es la asignatura que yo imparto, y este capítulo es la aplicación del proceso de enfermería en enfermería del adulto. Que no sé aquí cómo lo llamáis, enfermería del adulto, médico quirúrgica o es del adulto también. Adulto y anciano. Es del adulto. Entonces, para que veamos un poco la génesis, hasta dónde vamos a llegar, bueno, como toda aplicación del proceso de enfermería, los pasos del proceso es la valoración, que ya vosotros sabéis, y como sabéis también habéis estudiado o estáis estudiando, pues bien la valoración básicamente o por Virginia Henderson, por las necesidades, recordarlo, o bien también por los patrones de Mayer y Gordon. En este caso, como estáis viendo en la pantalla, pues se decidió hacer la valoración de este tipo de paciente adulto por los patrones de Mayer y Gordon. Entonces, bueno, fue una decisión didáctica, docente, donde estáis viendo los patrones que están aquí y son los que vamos a utilizar en el primer paso del proceso de enfermería. A continuación del proceso de valoración que estamos viendo aquí, que lo veremos luego más detenidamente, pues lógicamente luego tenemos lo que es la fase del diagnóstico de enfermería, ¿vale? Que esto ya lo conocéis, no vamos a detenernos, pero sí nos tenemos que detener en que ya sabéis que lo mismo que vamos a utilizar los patrones en la valoración de Gordon, pues aquí en lo que es el sistema público de salud, donde los estudiantes de la Universidad de Almería van a hacer prácticas, decidieron utilizar lo que es la NANDA, la NOC y la NIC, que lo estáis viendo ahí, lo que es, en este caso, el libro de la NANDA. Y a nivel docente, nosotros no elegimos, no decidimos, hay reuniones que coordinamos y a nivel de Andalucía hay un programa informático, que lo veremos ahora también, donde se decidió adoptar la NANDA, la NOC y la NIC como instrumento de estandarización de cuidados para la aplicación de los cuidados que hay en el hospital.
Ya lo hemos comentado estos días atrás, esto es opinable, debatible, no siempre son las mejores clasificaciones que se puede utilizar, pero como una decisión política nosotros tenemos que alinearnos con la parte de la asistencial. Lo que no podemos es utilizar un sistema en la parte de la academia y utilizar otro sistema en la parte de la asistencial. Entonces, nos guste más o nos guste menos, porque ya sabéis que estas clasificaciones vienen de otro país diferente, donde tiene otro contexto, otra cultura y donde muchas veces no se adecua, que están traducidos al español, por supuesto, pero muchas veces encontramos disonancias en ciertos resultados, actividades, donde eso no está contextualizado en nuestro entorno asistencial, pero bueno, mejor que nada utilizamos esto. Por tanto, nosotros adoptamos tanto estas clasificaciones por la pertinencia que estamos teniendo en la asistencial. Ya conocéis lo que es la NANDA, la NOC y la NIC, pero bueno, en principio, en esta primera fase, se utiliza la NANDA. Ahí estáis viendo la carátula del libro. Ahora después explicaremos que ya no tenemos libros. Lo que hemos sustituido han sido los libros por lo que es una aplicación informática, una base de datos que no es tal, pero una aplicación informática donde ya esos libros, porque ahí tenéis el del 18-20, pero pues cada 2 o 3 años, como hay que hacer negocio, pues van sacando libros y van vendiendo. Al tener la aplicación informática, lo que nos aseguramos que hay que pagarla también, de que ya no tenemos que comprar más libros, sino que directamente tenemos la actualización. Muchas veces la actualización de la NANDA, la NOC y la NIC es nada y menos, pero como tienen que vender, pues cambian 4 cosas y entonces ya te venden el libro nuevo. En este caso, nosotros ahora después bucearemos en la aplicación que tenemos en la biblioteca para que veamos cómo manejamos esta aplicación. Bueno, pues utilizamos la NANDA, en este caso, como una clasificación de diagnóstico de enfermería. En la planificación que vamos a hacer después, como el tercer paso del proceso de enfermería, que vosotros ya sabéis, pues ya utilizaremos también la NOC, lo mismo que hemos dicho antes también con la NANDA, del proyecto de resultados de Iowa, también con otro lenguaje estandarizado, que también lo conocéis, lo veremos ahora después. Y luego, bueno, aquí en el libro, que no lo estamos comentando, pues estamos siguiendo un ejemplo de un paciente que tiene un diagnóstico médico de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pues en este caso se identifica lo que es el diagnóstico de intolerancia a la actividad. ¿Vale? Siguiendo con este ejemplo, pues, y viendo lo que es el resultado de la NOC, pues identificamos para intolerancia a la actividad lo que es el resultado de la NOC, tolerancia a la actividad. Recordad que la NOC, por propio resultado, lo que intenta definir son los resultados de enfermería y al final evaluar los efectos de la intervención de enfermería. ¿Vale? Con lo cual tenemos, a través de la valoración, identificamos los problemas, identificamos luego un diagnóstico y a continuación pues, identificamos el resultado de la NOC. Entonces, si un paciente con EPOC tiene intolerancia a la actividad y nosotros vamos a empezar a hacerle actividades e implementar cuidados, lo que tenemos que es medir esos cuidados si van mejorando lo que es la situación del paciente y si llegamos al objetivo que nos hemos planteado. Para eso tenemos lo que es la NOC, donde iremos viendo hasta qué punto nuestro paciente va mejorando cuando se están aplicando los cuidados que ya hemos diseñado. Y para terminar, pues después de la NOC tenemos lo que es la NIC, la intervención, la clasificación de intervenciones, que es lo mismo que en este proceso de planificación. Identificamos problemas en la valoración, ponemos el diagnóstico, hacemos lo que es con el tema de la NOC, los resultados de enfermería, y lo que tenemos que aplicar son los cuidados que nos dicen, en este caso, la intervención de la NIC de terapia de actividad. ¿Vale? Entonces ya cerramos el círculo, ¿de acuerdo? Con la valoración, el diagnóstico, la NOC y la NIC. Bueno, con este ejemplo que tenemos, tanto la NOC como la NIC, es igual que la NANDA, lo veremos también ahora en la aplicación, donde vamos a estar viendo hasta qué punto se alinea en esta clasificación. Bueno, y ya el siguiente paso sería ejecutar el plan de cuidados que ya hemos diseñado, nos vamos a entrar, y luego por último vamos a entrar en la etapa de elaboración, donde veremos si efectivamente hemos identificado bien el problema con un diagnóstico, y luego en la evaluación veremos si efectivamente, lo veremos también ahora, en recordar que en la NOC se va a evaluar a través de una serie de indicadores que generalmente tiene una escala de Likert del 1 al 5, pues al final de la evaluación veremos si un paciente ingresó con un problema y estaba en una situación basal de un 1 o un 2, que es una situación mejorable, y al final el paciente en la evaluación, pues el paciente ha mejorado con los cuidados que nosotros hemos implementado y se queda con un 4 y un 5, que sería
la escala Likert es la opción más deseable. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro ejemplo del diagnóstico con la NOC y con la NIC. En este caso, pues se ha elegido estreñimiento relacionado con la actividad insuficiente y lo mismo, pues, en la valoración que hicimos en su momento, me adelanto aquí un poco en todos los patrones que vimos aquí, fijaros, en el patrón de eliminación que estamos viendo aquí, siguiendo con el ejemplo, pues en este patrón, pues ya sabéis que a través de la valoración, pues preguntamos una serie de cuestiones, identificamos que el paciente efectivamente tiene un problema de eliminación. Una vez que hemos identificado ese problema, pues tenemos que darle respuesta identificando un diagnóstico. Y la NANDA nos dice que como tiene problemas en la eliminación, pues identificamos el estreñimiento. Viendo la historia clínica, viendo el paciente, la valoración, preguntándole, pues identificamos que lo que tiene es una actividad insuficiente. Por tanto, lo relacionamos, recordar, relacionado con la actividad insuficiente y se manifiesta por una insuficiente evacuación de heces. Pues este otro ejemplo que tenemos aquí en el libro, el estreñimiento, ahora buscaremos también lo mismo en la NOC, por eliminación intestinal, y hemos encontrado que para el problema de estreñimiento lo que tenemos que hacer es evaluar al paciente, una vez que estamos haciendo la implementación de cuidado, evaluar al paciente qué capacidad tiene para mejorar esa eliminación. Pues el resultado de la NOC tenemos eliminación intestinal. Y por último, pues tenemos lo que es la intervención de la NIC, que es lo que vamos a hacer al paciente, pues sería manejo del estreñimiento. En ese manejo del estreñimiento tenemos una serie de actividades que la iremos implementando. Bueno, pues eso era un poco el ejemplo que yo os quería contar. Ya vosotros lo sabéis, este manejo del diagnóstico, la NOC y la NIC. Y a continuación de lo que tenemos aquí, pues el tema de los patrones, y también sabéis lo que describe cada patrón. Eliminación, actividad de ejercicio, sueño, descanso. Esto es un poco una serie de cuestiones e información que vamos a preguntar al paciente de todos los patrones. Y después de cada patrón veremos también que ahora cuando veamos otro ejemplo, pues también nos va a servir para identificar en qué problema estamos. Bueno, aquí poco más. Esto explica un poco el diagnóstico de enfermería, que no nos vamos a parar, ¿de acuerdo? Porque estas son cuestiones que ya desde fundamentos, las bases fundamentales de la enfermería, vosotros lo estáis viendo. Que es el diagnóstico, la NANDA, el resultado que está hablando de la NOC. También lo veremos ahora con un ejemplo. Y por último tenemos lo que es la intervención que estamos viendo con la NIC. Y recordamos que los diagnósticos de enfermería, recordad que se enuncia siempre sea un diagnóstico que no es de riesgo, pues relacionado con, como hemos visto, manifestado por. Y si es un diagnóstico de riesgo, pues ya sabéis que solamente es el relacionado, puesto que no hay manifestación, puesto que es un diagnóstico de riesgo. Respecto a las NOC, sabéis que hay un listado de resultados y que cada resultado tiene una serie de indicadores. Esos indicadores tendremos que seleccionarlos, lo veremos ahora, en función de los problemas que tenga el paciente y qué es lo que vamos nosotros a evaluar. Esos indicadores es una escala de Likert del 1 al 5 y ya sabéis que cuando el paciente ingresa y lo vemos por primera vez, en nuestra valoración, pues del 1 al 5 tendremos que etiquetar al paciente qué problema tiene. Normalmente, lo veremos ahora también, pues generalmente va desde el 1, que es la situación peor que tiene el paciente. Imaginar el paciente con estreñimiento, ingresa y nos dice, pues yo es que no tengo deposición de heces cada 3 o 4 días, con lo cual no hace todos los días. Por tanto, el paciente puede tener un 1 o un 2. Y normalmente nosotros, a nivel asistencial, a nivel académico, punteamos tres situaciones. En esas 3 situaciones es que cuando llega el paciente le preguntamos qué indicador tiene, cómo es la situación o el ingreso. El paciente viene muy mal, puesto que dice que a la semana hace 2 veces deposición. Nosotros, con la capacidad que tiene el paciente de mejorar, siempre vamos a poner un indicador esperado, donde el paciente ingresa con un 1 y el esperado sería, por ejemplo, un 4 o un 5. Y por último, el indicador último sería el indicador al alta. Por lo cual, chequeamos 3 veces el indicador al ingreso, la continuidad de cuidado y al final en el alta. Eso sería normalmente las veces que chequeamos lo que son los indicadores de la clasificación internacional de resultados. Y por último tenemos la NIC, y ya sabéis que la NIC contiene una cantidad de intervenciones. Todas las intervenciones que en ese contexto se realizan,
y en otros contextos de otros países se realizan más o se realizan menos, pues cada intervención contiene una serie de actividades. Este catálogo de intervenciones está muy bien, puesto que hay una descripción que tiene esta intervención, con lo cual es muy interesante. Y bueno, aparte de la NANDA, la NOC y la NIC, para hacer los planes de cuidado estandarizados, también tenemos otro libro, que es un libro vacío, decimos nosotros, entre comillas, es un libro vacío porque lo único que nos da son las interrelaciones entre la NANDA, la NIC y la NOC. Este libro, la aplicación informática que vamos a ver nosotros ahora, veréis que, bueno, esto ya lo da. El sistema informático que tiene te sugiere ya para un diagnóstico una serie de intervenciones y una serie de resultados. Por lo cual, bueno, existe el libro y no sé si lo venderán mucho, venderán poco, pero en función de la demanda que hay con la aplicación informática, lo tenemos también. Y bueno, y esto también algo que os quería enseñar también, para que veamos un poco la génesis del plan de cuidado estandarizado. Un ejemplo de interrelación NANDA-NOC y NIC. Lo mismo, otro ejemplo, bueno, pues el paciente tiene un deterioro de la integridad cutánea, ¿vale? Porque potencialmente está inmovilizado por la causa que sea, entonces, bueno, pues tiene una alteración de la integridad cutánea. Y estamos viendo aquí los factores que están relacionados, la presión, recordad un paciente con inmovilización, pues puede tener úlceras por presión o deterioro de la integridad cutánea por el tema de la presión, puede tener un déficit nutricional que también va a afectar a todo lo que es la parte de la piel, de la integridad de la piel, y por último también, si no está en un ambiente hospitalario, por ejemplo, y está en su casa, pues también por el déficit de conocimiento, también puede tener ese problema, puesto que la familia, si no tiene conocimiento de qué es lo que tiene que hacer con este paciente, va a tener problemas. Y en estas columnas que estamos viendo, pues tenemos tanto la NOC como la NIC. Y relacionado con cada factor que tenemos aquí, pues hemos identificado diferentes resultados de la NOC. En este caso, la integridad tisular, vamos vigilando lo que es la integridad a través de este resultado, vamos vigilando el estado nutricional con la ingesta alimentaria y de líquidos, y vamos también ahí chequeando los conocimientos, asistencia médica del paciente, la familia sobre todo, más que el paciente, para ver si esos conocimientos mejoran o no mejoran. Para lograr estos objetivos y chequear esta evolución, tenemos que aplicar esta serie de intervenciones que estáis viendo aquí. Manejo de presiones, vigilancia de la piel. A nivel del déficit nutricional, haríamos lo que es una monitorización nutricional y también una terapia nutricional, que también sería importante para paliar lo que es ese déficit. Y por último, pues en enseñanza, proceso de enfermedad también, que lo estáis viendo ahí. Por tanto, aquí vemos cómo se cierra el círculo, identificar un problema, estamos viendo el diagnóstico que hemos identificado también, y con cada factor relacionado deberíamos de identificar lo que tenemos que hacer y cómo vamos a chequear esta evolución, como estamos viendo aquí. Y por último tenéis aquí, muy interesante también, un cuadro muy interesante, donde tenemos que tener en cuenta cómo vamos a diferenciar nuestra actividad como enfermera de colaborativa, interdependiente o independiente. Por tanto, fijaros que cuando estamos en ámbitos muy interdependientes no hay mucho diagnóstico porque hay mucho problema colaborativo. Entended que siempre en la parte de la izquierda, como estáis viendo aquí, hay una situación identificada. Si enfermería puede ordenar legalmente intervenciones y tiene un papel independiente en esos cuidados, pues nos vamos al diagnóstico de enfermería. Y aquí ya paramos, ¿vale? Lo que tenemos que recordar en esta situación, que cuando estéis haciendo práctica y cuando seáis enfermera, lo que tenéis que recordar es que estamos en un doble papel. Papel independiente y papel interdependiente. Y tenemos que saber muy bien dónde estamos jugando, para que sepamos. Y dependiendo del ámbito, generalmente pues, puede que en el ámbito hospitalario hay mucha situación interdependiente, mucho trabajo colaborativo, que es diferente muchas veces del ámbito comunitario, donde quizás hay intervenciones más independientes. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Por tanto, por esta parte que estamos viendo aquí, iríamos al diagnóstico de enfermería, prescribir, ejecutar las intervenciones donde tenemos nuestro rol independiente de la enfermería. Y si nos vamos a la parte de esta columna de la derecha, pues si no podemos prescribir legalmente nosotros para lograr el objetivo, si no lo podemos hacer, pues estamos en dos partes.
Si nosotros no podemos hacer nada en ese caso, sino que es de otros profesionales, pues directamente se le da el alta a enfermería. Con lo cual, nosotros no tenemos nada que hacer, porque lo mismo es un problema de otro profesional que lo va a abordar otro profesional. Pero si nosotros sí tenemos intervención en el problema que tiene, pero no es de independencia, nos vamos al problema interdependiente, los cuidados que tenemos con otros profesionales. Y aquí es donde hemos dicho que vamos a trabajar con otro tipo de profesionales y vamos a ejecutar órdenes. Por ejemplo, cuando estamos en una situación donde tenemos que administrar medicación, pues eso es una prescripción que tenemos que ejecutar y ahí no tenemos rol independiente. Monitorizamos el proceso del paciente y también prescribimos y ejecutamos intervenciones de enfermería, pero siempre en un problema interdependiente, no aquí, ¿vale? Entonces, por tanto, dependiendo del diagnóstico de enfermería, imaginad que el diagnóstico que hemos visto de deterioro de la integridad cutánea, si todas las prescripciones dependen de nosotros, nosotros podemos ejecutar esas prescripciones, podríamos elegir el deterioro de la integridad cutánea. En el momento que nosotros en ese diagnóstico de enfermería necesitamos la colaboración de otros profesionales, como en muchas situaciones, ya tendríamos que irnos a un problema interdisciplinar. Entonces, en el ejemplo que hemos puesto, si solamente con mi prescripción de intervenciones de enfermería, porque hago cambio de posición, porque tengo una serie de actividades que yo las puedo prescribir y soy independiente, pues yo puedo abordar ese diagnóstico de enfermería desde mi rol independiente. Si yo estoy en un diagnóstico de enfermería y tengo actividades interdependientes, más bien no sería un diagnóstico, sino que iríamos a un problema interdependiente. Si yo para resolver un deterioro de la integridad cutánea necesito una prescripción de otro profesional, pues yo no voy a poder resolver ese diagnóstico de enfermería porque dependo de otro profesional colaborativo. Por tanto, no podemos confundirnos en un plan de cuidado estandarizado, que ya lo veremos ahora, cuando estoy en el rol independiente y en el rol dependiente. Por eso en los planes de cuidado tendremos diagnóstico de enfermería y tendremos problemas interdependientes. Ambos lo hace la enfermería, lo hace el profesional, lo hace la enfermera y no tenemos ningún problema ni en hacer uno ni en hacer otro, pero deberíamos darnos cuenta dónde estamos en uno y en otro para que sepamos la independencia que tenemos en tomar ciertas decisiones, que no siempre es fácil. Y bueno, visto este ejemplo, lo que vamos a hacer ahora va a ser, vamos a pasar a otro archivo, podemos dejar de compartir este. Y pasamos al capítulo 3, perdón. Bueno, que este también es otro ejemplo y aquí lo he querido poner también para que lo veáis. Un ejemplo típico de cómo se pueden hacer las cosas también. Este es un capítulo que son cuidados de enfermería al paciente con alteración inmunitaria, VIH, que le decimos aquí que es el ejemplo típico. Esta primera parte, bueno, pues la vamos a pasar, es la valoración del paciente con alteración inmunitaria, los patrones funcionales que tiene alterados, todo eso no le interesa. Y aquí nos vamos al paciente con VIH para que veáis vosotros también cómo dentro de una valoración, y tenemos aquí el ejemplo, podemos también ya incluir aspectos importantes del del plan de cuidados que vamos a tener a continuación. Entonces, fijaros en percepción, mantenimiento de la salud, aparecen aquí diagnóstico de enfermería, autopercepción, autoconcepto, en rol relaciones también tenéis, adaptación, tolerancia al estrés, y luego aquí, bueno, nos vamos a tener, por ejemplo, en nutricional metabólico, donde sabéis que este paciente con VIH pues, puede tener problemas nutricionales, sobre todo ya en estado terminal. Entonces, para que veáis cómo, una vez que yo valoro en el patrón de mayor y gordo, en el patrón nutricional metabólico, dentro de ese patrón ya puedo identificar qué es lo que nos dice la NANDA, que lo organiza más o menos por patrones, ya podemos organizar el patrón que hemos identificado. Entonces, un patrón con VIH puede tener un desequilibrio nutricional inferior a sus necesidades y están manifestados pues, con anorexia, náusea, disfagia, fiebre, diferentes manifestaciones, donde al final va a tener un síndrome consultivo que tenemos ahí. Entonces, lo que os quería decir es que veáis que tenemos que tener bien claro que la valoración de enfermería, en este caso por patrones, pero podría ser por cualquier otro tipo de valoración, por Virginia Henderson, por ejemplo. Pero en este caso, valoración, identificando el patrón que está alterado con las manifestaciones, ya nos da directamente el diagnóstico de enfermería y a partir del diagnóstico también vamos a tener ya a continuación lo que es la NOC y lo que es la NIM. Cuando empecemos ahora a hablar del plan de cuidado estandarizado, pues tenemos que tener en cuenta que fijaros que ese diseño de planes de cuidados que tenemos en los hospitales está completamente informatizado, está automático.
pero fijaros que el estandarizado es en un 70 o un 80%. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en ese 70-80% para una patología que tiene un paciente, pues no va a tener ningún problema, porque un paciente que tiene una apendicitis y está ingresado en un hospital, pues va a tener el 80% los mismos problemas que tienen todos los pacientes con apendicitis. Pero dejamos el 20% diferente, en este caso, para personalizarlo. Entonces, por tanto, el pensamiento crítico, que normalmente es un debate que tenemos en este tipo de clasificaciones, donde el enfermero no piensa qué es lo que puede tener el paciente, nos facilita mucho lo que es el plan de cuidado estandarizado porque nos da el 80% de los cuidados que generalmente tiene ese paciente. Pero nosotros lo revisamos y si no es lo que tiene, algún tipo de cuidado pues se puede sustituir. Tenemos luego un 20% porque el paciente que ingresa por apendicitis pues puede tener otros problemas que no tiene el paciente tipo de apendicitis, ¿vale? Puede que tenga un paciente que tenga otras patologías, que sea un paciente pluripatológico. Entonces, ese plan de cuidado estandarizado, mal llamado estandarizado, pero sí, es mayormente estandarizado, lo personalizamos a nuestro paciente para identificar esos cuidados. Por eso el pensamiento crítico que está relacionado con todo esto se intenta salvar a medida de que efectivamente se supone que el enfermero puede discernir qué tipo de cuidado necesita. Con la facilidad que tenemos, que lo veremos ahora, que lo vamos a tener todo en un programa informático y solamente tenemos que ir picando, vamos picando y en ese picando o despicando lo que son actividades e indicadores, pues resulta que al final es muy sencillo y muy fácil. Si en algún momento alguien hace una pregunta o algo, pues así me paro yo, ¿vale? Si no, ya pues lo dejamos para el final. Bueno, este era un poco el ejemplo también en el nutrición metabólico. Lo que tenemos también es deterioro de la mucosa oral, porque sabéis también que este tipo de pacientes, por la alteración inmunitaria que tienen, fisiopatológicamente sabéis que al tener una disminución de la inmunidad, pues en su fisiopatología lo que tienen es, sobre todo a nivel de la mucosa oral, lo que tiene es, bueno, pues una contaminación por cierto tipo de microorganismos, que los llamamos normalmente microorganismos oportunistas. Ya sabéis que cuando hay una disminución de la inmunidad, pues normalmente son los hongos, en este caso Candida albicans o cualquier tipo de infección, donde se instaura en la boca del paciente. ¿De acuerdo? Que estamos hablando del VIH, pero en otras situaciones también vamos a tener un paciente con deterioro de la mucosa oral por la misma génesis. ¿Cuál es la génesis? Es que hay una disminución de la inmunidad, aparece los microorganismos oportunistas y coloniza lo que es la boca del paciente. Igualmente con un paciente con EPOC, también veréis que también vamos a tener deterioro de la mucosa oral, no solamente en este caso. ¿Por qué? Porque ya sabemos que con el paciente con EPOC, en esta situación también tiene este diagnóstico identificado con un riesgo o con un deterioro, porque lo mismo que en el paciente con VIH tiene una disminución del sistema inmunitario, el paciente con EPOC, circunstancialmente, cuando tienen tratamientos con aerosoles muchas veces que contienen corticoides, esos corticoides van a eliminar la flora orofaringea que, digamos, nos defienden ante estos microorganismos oportunistas, y también un paciente con EPOC también muchas veces tienen lesiones en la boca si no tiene una buena higiene bucal. Esa higiene bucal consiste en que tienen que eliminar los restos de corticoides para que no eliminen la flora orofaringea y tengan ese tipo de lesiones. Muchas veces también habréis visto que en ese deterioro de la mucosa oral también hay un tratamiento y intervenciones que también consiste en que el paciente hace enjuagues con diferentes sustancias para restablecer lo que es el pH. Porque no olvidemos también que los hongos, las Candida albicans, crecen en medio ácido. Por tanto, muchos pacientes, habréis visto, los pacientes con EPOC, cuando tengáis su asistencia, habréis visto que las mesitas de noche o que el tratamiento que tienen muchas veces tiene bicarbonato. ¿Y qué función tiene el bicarbonato? Pues el bicarbonato tiene la función de que el paciente se enjuaga con bicarbonato, que sabéis que es básico, tiene un pH superior a 7 y pico, y contrarresta lo que es el medio ácido donde podría crecer la Candida albicans. Bueno, no os quiero cansar mucho, era esto para que vierais un ejemplo de lo que es el plan de cuidado. Ahora dejamos de compartir esta imagen y lo que hacemos ya, pues, os voy a enseñar esta plantilla para que veáis donde, a ver si se abre, para que veáis un poco
Si estuviese aquí, o estuviésemos aquí, pues podríamos hacer un ejercicio práctico, pero bueno, vosotros lo hacéis en vuestra mente, donde en ese ejercicio práctico os daríamos esta plantilla para que vosotros, con un caso práctico de un paciente que tiene una serie de problemas, identificarais lo que es un diagnóstico de enfermería. Aquí podríamos poner el nombre del diagnóstico de enfermería, siempre de acuerdo a la NANDA. Aquí pondríamos relacionado con, manifestado por, que ya lo hemos dicho antes. Por ejemplo, podríamos poner el diagnóstico de estreñimiento, relacionado con lo que es la actividad insuficiente y manifestado por la escasa número de posiciones que tiene el paciente. Nos iríamos aquí debajo al resultado de la NOM. Ahora lo veremos cómo llegamos, puesto que ya, fijaros que el diagnóstico, una vez que identifiquemos el diagnóstico, va a ser muy importante, porque si quizás nos equivoquemos del diagnóstico que tiene este paciente, bueno, pues sería fatal, porque es como si estamos en la avenida 18 de Julio y yo quiero ir a la Plaza de Independencia y tiro para el Parque Balsas, ¿vale? Por tanto, es muy diferente. Tú que quieres ir a la Plaza de Independencia, si vas para el Parque Valle, mal asunto. Sí. Sí, es importante porque a veces tenemos que pensar como una hipótesis. ¿Sí? Claro. Entonces, relacionando un poco con el método científico, ¿no? Eso también es algo que para la enfermería crítica, para el pensar, para eso también pensarlo como esa manera para después las intervenciones que van a asegurar o no, esa hipótesis. Lo que es confirmar el objetivo, la hipótesis que nos planteamos. Por tanto, nosotros allí decimos eso muchas veces, que si quieres ir a un sitio y vas en dirección contraria, pues mal asunto, estamos equivocados totalmente. Por tanto, muchas veces cuando hacemos una hipótesis o hacemos un diagnóstico, identificamos un diagnóstico erróneo, vamos avanzando y al final cuando llegamos nos encontramos que decimos, pues si yo aquí lo que quería encontrarme era manzana y lo que tengo son peras, pues estoy equivocado totalmente, ¿vale? Por tanto, es muy importante esa identificación del diagnóstico con la hipótesis que tenemos. Bueno, pues aquí ahora veremos cómo nos da también en este plan de cuidado lo que es el resultado de la NOM. Aquí esta escala, que puede ser nunca manifestado por siempre manifestado, por ejemplo. Y luego aquí tendremos los indicadores que tendremos que evaluar del 1 al 5, ese indicador. Recordad que hemos dicho que esos indicadores vamos a ir chequeándolos para ver la evolución del paciente, si el paciente mejora. Si con esos indicadores permanece siempre, imaginad, con un 1, con un 2 y pasa la semana, hacemos intervención y el paciente está inmóvil, no evoluciona, pues tenemos que replantearnos lo que es todas las actividades, porque algo está pasando, porque no estamos llegando al objetivo que nos hemos marcado. La intervención, que la pondríamos aquí, y luego la actividad, pues toda la serie de actividades que nos dice, en este caso, la clasificación de intervenciones de la NIC, para esta intervención, qué actividades nosotros podríamos elegirla en esta situación. Y ahora ya, bueno, dejamos de compartir esto y lo que vamos a hacer, yo quisiera acceder a una página web, donde pongo ual.es. A ver, eso. ¿Cómo es? Perdón. ual.es. Bueno, www, a ver si la selecciona ya así. Pondrá ual.es. Queremos a ver si podemos. Esta es la página. Sí, lo que pasa es que, bueno, sí, ahora me tengo que meter. Voy a levantar y voy a meter mi contraseña. Ahora vuelvo. Deja de compartir pantalla. Que no se vaya, que no se vaya.
Bueno, ya estamos de vuelta. Entonces, bueno, esta es la página que no sé si en algún momento me comentabas que habéis tenido acceso, habéis tenido. Una base de datos, no una base de datos, es lo que estamos hablando de la NANDA, la NOC y la NIC, pero el triple N Consal, donde, vamos a citar aquí todo esto. Bueno, pues todo lo que estáis viendo ahí, los libros, todos los libros que estáis viendo están ya en esta aplicación informática. Entonces, esto normalmente, pues desde el móvil mismo, del app del móvil se puede consultar, y donde lo que estamos haciendo es utilizar todas estas taxonomías que estamos viendo aquí, de la NANDA, la NOC y la NIC, ¿vale? Los diagnósticos médicos menos, y vamos a ver un ejemplo para que veáis. Estos son 2021-2023, el último libro, que está actualizado todo. Entonces, si nos metemos en las taxonomías, nos podemos meter en la taxonomía de la NANDA. Aquí ya podemos filtrar por lo que vayamos buscando. Pues en este caso, si hemos dicho que lo que buscamos era estreñimiento, puedes poner EST, porfa, y aparecerá. El primero que tenemos aquí, ¿ves? Tiene un buscador, le damos estreñimiento y ya tenemos aquí el diagnóstico de enfermedad. Lo mismo que viene en el libro, lo mismo que pone el libro, pues lo estamos viendo aquí. Simplemente pues no tenemos que tener comprado el libro. Entonces aquí tenéis directamente el diagnóstico de enfermería. Aquí tenéis lo que es la definición, evacuación de heces infrecuente o con dificultad. Y luego tenemos todos los que son las características definitorias y el factor relacionado, que sería el manifestado por y relacionado con. Y bueno, pues relacionado con, que hemos dicho antes, pues cualquiera de lo que estáis viendo aquí, podríamos cogerlo, ¿vale? Bien de riego. Entonces, pues bueno, pues imaginad que elegimos cualquiera de estos y elegimos cualquier característica definitoria que estamos viendo aquí. Pero fijaros que lo que estamos viendo aquí, aparte de tener este manifestado por y relacionado con, nos dice que no están relacionados con este diagnóstico, con lo cual pulsamos aquí las no que están relacionados, ¿vale? Adicionales, y luego también aquí tenéis los NIC relacionados. Quiere decir que para hacer el diagnóstico de enfermería, pues directamente podríamos ya elegir tanto lo que es el diagnóstico con la NOC, con la NIC. Y aquí, bueno, pues control intestinal, como hemos dicho antes, o bueno, hay diferentes manejo de todo lo que estáis viendo aquí, manejo de líquidos, manejo de la dieta, lo que es el entrenamiento, administración de enema. Aquí sería, nos detenemos, ya conocemos lo que es la NANDA con todo esto. En el tema de la NOC, pues nos podemos poner en cualquier, hemos dicho, contención o bueno, cualquiera de estos. Podemos ponerlo en el tema del apetito, por ejemplo, seleccionamos el apetito y ya estamos viendo aquí los indicadores que tiene. Que el problema que tiene de apetito, por ejemplo, porque está relacionado con el apetito, pues ya está viendo que en estos indicadores evalúa el deseo de comer,
lo que es el disfrute de la comida, lo que es la energía para comer, la ingesta de alimentos. Y aquí tenemos una escala que va, en esta escala que tenemos aquí, la tenéis aquí, ¿vale? Que es una escala que va desde el 1 al 5. Y en esa escala normalmente lo que tenemos es pues, un déficit en el tema del apetito. Podemos verlo aquí, o si lo vemos aquí. Nos ponemos sobre esta, en el deseo de comer sería del 1 al 5, ¿vale? Si nos vamos, en estos indicadores nos vamos a los NIC relacionados, aquí me anda también a la NANDA, pues fijaros que esto hemos dicho de estos indicadores que son los que hemos dicho que vamos a evaluar al menos en 3 veces. Deseo de comer, el paciente ingresa o en la primera valoración que nosotros hacemos, el paciente nos dice que no tiene ningún deseo de comer, que tiene el apetito lo tiene perdido totalmente. Pues aquí pondríamos, por ejemplo, el 1, ¿vale? Que sería lo peor. ¿Qué objetivo, qué hipótesis tenemos nosotros en el paciente? Porque el paciente consiga aumentar ese deseo de comer con un nivel, una escala de valoración del 4 al 5. Y luego al final, cuando el paciente se va de alta o cuando ya no lo vemos más, el paciente que ingresó con un 1 en el deseo de comer, pues se va con un 4 y con un 5. Quiere decir que el paciente ha mejorado. Si nos vamos a las NIC relacionadas, en esta NIC pues también tenéis diferentes intervenciones y bueno, pues podemos pulsar la alimentación mismo, por ejemplo, y aquí tenéis todas las actividades que contiene lo que es esa intervención NIC. Pues lo mismo, seleccionamos la actividad que nos interese y lo vamos ya pasando ya también al plan de cuidado estandarizado. Todo esto que lo estamos haciendo así, porque nosotros a nivel académico, para que el estudiante sepa la génesis, porque claro, sepa el origen del plan de cuidado, nosotros queremos hacer este tipo de ejercicios para que vean de dónde sale cada indicador, cada actividad, cada diagnóstico. Luego esto lo vamos a ver en el hospital, lo vamos a ver todo sistematizado y automatizado, donde estará ya, como vamos a ver ahora el ejemplo después con el vídeo, lo vamos a ver también de una manera totalmente automática en un porcentaje muy elevado. Por tanto, elegimos diagnóstico, elegimos relacionado con, manifestado por, elegimos la NOC con sus indicadores y elegimos lo que es la intervención, que en este caso la tenemos aquí. La intervención sería alimentación y en esta intervención, pues ya dependiendo de nuestro paciente, picamos uno, picamos otro, ¿vale? Porque ya aquí sí tenemos lo que es la personalización de que tenemos que identificar qué actividades le vamos a hacer a nuestro paciente y que sean más idóneas en todo este tipo de... Fijaros que hay multitud de actividades, por supuesto, no se ponen ni todas, ni la mitad, ni muchas, se pone la que nosotros consideremos que se puedan realizar. Porque todo esto tenéis que pensar una cosa, que si no hacemos un plan de cuidado estandarizado que sea real, al final lo que tenemos es una cantidad de trabajo burocrático y de planes de cuidado y diagnósticos que al final no sirven para nada. Entonces lo que queremos un poco es que el plan de cuidado sea real para eso normalmente, bueno, pues a nivel hospitalario sobre todo, por ejemplo que estamos poniendo, no vamos a identificar muchos diagnósticos, por supuesto, van a ser planes de cuidado muy sencillos porque al final los problemas que tiene el paciente con pocos diagnósticos, pocos problemas interdisciplinares los vamos a resolver. No tiene ningún sentido que un plan de cuidado tenga ni 7, ni 8, ni 10 diagnósticos, es una barbaridad. Un plan de cuidado en general, pocos diagnósticos, pocos indicadores que sean acertados y las actividades que vayamos a realizar, en este caso. Y luego las actividades tendremos que en el plan de cuidado poner si se van a realizar mañana, tarde o noche, que también va a ser importante cuando lo veamos. Y poco más. Esta es la aplicación que se utiliza. Ya no compramos libros, ya no hay libros, utilizamos esta aplicación y esto normalmente a nivel de Andalucía, que somos 8 universidades, pues hay un consorcio de bibliotecas y esto es un gasto compartido, es decir, que se compra para todas las 8 universidades y entonces sale mucho más económico porque si esto tuviese que pagarlo solamente una universidad, pues esto es una barbaridad de dinero, porque esto es muy caro, con la licencia y con todo eso. Entonces, en estas situaciones, nosotros también tenemos un check-in de la universidad donde nos revisa si todo lo que esto que se compra, que cuesta un dinero al fin y al cabo,
se utiliza, porque hay tantos recursos que se compran que no se utiliza y entonces es un gasto de dinero inútil. Entonces, pues, y encima es dinero público que tenemos que mirar más que si fuese privado, más que si fuese por nosotros. Entonces, en estos casos nos chequean. Nosotros, nuestros alumnos lo utilizan, sobre todo alumnos de primero, en otras asignaturas también, en adultos, en la mujer, haciendo planes de cuidado y haciendo una serie de trabajos, entonces los chequea, entonces al final la biblioteca chequea y he visto que hay no sé cuántas consultas al cabo del curso académico, por lo cual nos da el visto bueno, pero también tenemos otros recursos, de Elsevier, por ejemplo, Clinical Skill o otra serie de recursos, base de datos, donde nos han preguntado si las queríamos, nosotros dijimos sí, vamos a utilizarlas, y cuando han pasado 2, 3, 4 años y no se ha utilizado, han dicho, no, es que cualquier base de datos, cualquier tema de consulta de estas, estamos hablando de muchos miles de dólares, y no son ni 5 ni 6, son muchísimos, ¿cómo puede ser? Pues ese es el problema que tenemos. Pero en esto nosotros normalmente no tenemos problema. Entonces esto es lo que utilizamos. Y ahora ya vamos a pasar, voy a minimizar esto, vamos a pasar directamente a ver el vídeo. El vídeo que vamos a ver, recordarlo. Bueno, no tiene voz, pero vamos a ir explicándolo. Normalmente vamos a ver lo que hay. Entonces, el estudiante que ya ha aprendido a hacer un plan de cuidado, en general, normalmente cuando va al hospital se va a encontrar con esto. Lo que vamos a poner ahora va a ser un tutorial y ese tutorial lo que vamos a ver va a ser desde que la enfermera abre lo que es la pantalla. El estudiante de enfermería no tiene contraseña, normalmente tiene que acceder a través de la contraseña de la enfermera que tiene abierto. Entonces lo que vamos a ver a continuación, vamos a ir pasando el vídeo, porque el vídeo dura 30 y tantos minutos, para que veamos, pero para que veáis que todo lo que hemos visto y que vemos en la docencia, como aquí eso y muchas cosas más que no he comentado, que las vamos a ver ahora, que se van a ver ahora, sería la pantalla que se le abre a la enfermera para gestionar los cuidados de cada paciente. Vamos a ver un ejemplo en el tutorial, desde que empezamos seleccionando lo que es la valoración, cómo pasamos el diagnóstico y luego cómo vamos a utilizar una serie de herramientas también, pues todas las escalas que se pueden aplicar al paciente, desde la escala de las úlceras por presión a otro tipo de recursos y cómo al final, cuando el paciente ingresa, vamos manteniendo en ese sistema informático toda la información que hay, las incidencias también y después de todo lo que estamos viendo, al final terminamos con el informe de alta que se lleva el paciente. El paciente se lleva a su casa el informe de alta de enfermería, los cuidados que tiene que hacer, pero aparte del paciente también, si hay que derivar al ámbito comunitario esos cuidados, pues automáticamente también esos cuidados que se han hecho en el hospital y necesitan una continuidad, van a mandarlos también a su centro de salud correspondiente o a su policlínica correspondiente y en la policlínica de manera informática recibirán esa información y saben qué tratamiento ha tenido el hospital y qué evolución ha tenido y qué continuidad tiene que darle también al paciente en este tema. Entonces, yo me voy a acercar un poco para que voy a ir comentándolo. Esta será la pantalla inicial. No sé, no sé. ¿Se mueve algo? Ah. Ya está, sí. No, voy dándole un poquillo. Bueno, está explicando, pasa que no se oye, esta sería la pantalla inicial, la pantalla inicial que estamos viendo aquí, de los cuidados y gestión de cuidados de enfermería. ¿Vale? Módulo sistema y nos vamos a meter en el módulo de cuidados que está viendo aquí. ¿Vale? Este es el módulo de administración, lo que hay. El módulo de cuidados, pues nos metemos ahora, a ver si va cargando, y vemos lo que es la primera pantalla que estamos viendo. Esto es un programa informático de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía es pues, la comunidad de Andalucía que gestiona todo eso. Ahí la enfermera mete ya lo que es sus datos, el usuario, la contraseña. Siempre hay, voy a parar aquí un poco, siempre hay, en este caso, hay un aviso, porque, bueno, ha habido problemas, muchas denuncias con el acceso a la historia digital. La historia digital tiene acceso cualquier enfermero. Entonces,
Sí es verdad que a nivel de la historia digital, hay ya las personas famosas, por ejemplo. Las personas famosas no hay acceso, cualquier persona no hay acceso, pero tú puedes acceder a la historia de cualquier paciente, lo que pasa es que deja rastro. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que la curiosidad mata a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor pues, veo personas que han dicho, yo tuve un novio, una novia hace 20 años, ¿por dónde andará? Entonces se mete, ve la historia digital y ve pues, que tiene 3 niños, que vive aquí y que tiene esta enfermedad que tiene otro. Entonces, muchas veces la confidencialidad. Eso está muy vigilado porque hay deja rastro y hay muchas denuncias. O muchas veces, fijaros, es muy difícil, por el tema de la privacidad o el comité de ética, es muy difícil que si una enfermera tiene un problema de salud en un hospital, no se entere la gente qué problema tiene. Imaginaos cuando son problemas mentales, que hay cualquier problema de salud mental. Nadie tiene por qué saber la enfermedad que tengo yo. Pero es muy fácil decir, oye, la compañera de la planta 17 se ha dado de baja a ver qué es lo que tiene. Nadie ve, resulta que tiene una crisis esquizofrénica o tiene cualquier problema. ¿Vale? Entonces eso está muy vigilado. Y bueno, las personas famosas no hay acceso, el presidente de la comunidad o gente famosa no hay acceso, está totalmente cortado. Pero ha habido muchos problemas en cuanto que, bueno, es de acceso abierto, no está cerrado. Entonces, y tiene que ser así porque si una persona se mueve dentro de la comunidad, lo que queremos es que tanto en Sevilla como en Granada como en Almería tenga acceso a esos datos a donde vaya. Esto es lo que quieren también hacerlo, lo que pasa es que, como ya sabéis, que el Ministerio de Sanidad, lo que es el Ministerio de Salud en España, está transferido a las comunidades, pues entonces no hay una historia única para todo el país, que sería lo ideal, que si tú vas a cualquier sitio de España tengan acceso. Entonces eso no está conseguido, sí está conseguido a nivel de la Comunidad de Andalucía. Por ese separado, aquí, para que veáis lo que es la carátula inicial, lo que es la interfaz inicial en este caso, y donde estamos viendo, me voy a acercar porque no veo mucho, donde estamos viendo lo que es la agenda del menú principal y luego el mapa de cama, vamos viendo los supervisores también, los enlaces que hay también, vamos viendo todo esto, que al final, bueno, es una cosa muy intuitiva, vamos a ir pasándolo rápido porque tampoco queremos que tarde mucho, ¿vale? Para que veáis lo que es la etapa inicial del plan de cuidado. Aquí voy avanzando, estoy hablando, que vaya cambiando. Vale, aquí ya empieza lo que es la parte inicial de las observaciones, que se ve aquí. Y bueno, aquí es un tutorial, no hay datos que no identifiquen, pero aquí, como estáis viendo, pues entonces normalmente se van a poner aquí todos los requerimientos que tiene el paciente y los vamos poniendo en esta pantalla y al final lo que está haciendo es trasladarlo a lo que es a esta carátula. Vamos a ver si vemos lo que es la valoración, que es el primer paso. Estas serían las camas que tiene la enfermera, las camas que tiene la enfermera, y entonces accedemos. Todas esas son las camas que tiene y la cama que está ocupada, en este caso está pinchando, en este caso la que estáis viendo, y se serían lo que son las camas que tiene una área. Normalmente 2, 4, 6, 8, 10, 12. Generalmente una área son plantas estandarizadas que tienen como máximo 30 pacientes. Tienen 15 habitaciones y 2 pacientes por habitación. Normalmente, en esa situación, para esas 15, los turnos que hay generalmente hay 3 licenciadas de enfermería por la mañana, 2 licenciadas por la tarde y 2 licenciadas por la noche. Por la mañana 2 auxiliares, por la tarde 2 auxiliares y por la noche 1 auxiliar. Normalmente hay una enfermera por cada 10 pacientes. Entonces, esta es la primera imagen que se ve. Seleccionamos aquí la cama del paciente que queremos ver el plan de cuidado y una vez que lo hemos seleccionado, a ver si avanzamos. No avanzamos. Y siempre estamos en el mismo sitio. Vale. Entonces ya en esta carátula que vemos todo lo que se puede, vamos a pararlo,
todo lo que contiene este paciente, esta habitación, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, nos habla de la úlcera por presión, pues no me ve, pero bueno. Nos habla de la úlcera por presión y la valoración que la estamos viendo al principio, ¿vale? Que ya pasa la valoración. Yo no sé, ¿tú lo ves de la computadora, Mercedes, o no? Se ve un poco. ¿Se ve algo? No se ve muy claro. No se ve muy claro. No se ve muy claro. Porque no sé si podríamos aumentarlo, pero de todas maneras será. Por el zoom. Control más a internet. No, es un vídeo y no se puede modificar. Es un vídeo. Como un vídeo no podemos modificar el tamaño. Entonces aquí estáis viendo en la primera parte lo que es la valoración, que se va incluyendo, vamos avanzando. ¿Eh? El video no se está transmitiendo. ¿No se ve? Se ve, bueno. Ahí, ahora sí. Ahí. Ah, para ponerlo más grande. No, de lo que es. Ahora quizás se vea mejor. Bueno, mucho mejor no se va a poder ver. Ahí está picando todas las pestañas de la valoración. Aquí. ¿El estudiante escribe con el usuario de la enfermera de la sala? Sí. Cada usuario, la enfermera tiene acceso a todos los pacientes de la sala. No, digo, el estudiante. El estudiante tiene que estar con la enfermera. Claro. Ellos no tienen usuario, Entonces, y lo que haga el estudiante es el nombre de la enfermera. ¿Y tiene tal cosa sentido? Claro, la enfermera se tiene que fiar del estudiante, o estar con el estudiante, que no esté buceando por cosas que no debe. Y que lo que escriba, lo que pasa es que al principio no, pero luego ya, normalmente si tiene confianza, normalmente sí. ¿Veis? Y aquí, ahí estáis viendo, en esa interfaz se está viendo todo lo que son los patrones y cada patrón, que es lo que habría que, ahí señala, por ejemplo, en el patrón S, todas las calas que podría seleccionar, ¿vale? Está viendo todas las calas que está poniendo. Entonces, esa primera parte sería la valoración y a continuación, después de la valoración, pues ya empezamos a identificar, ahí empieza ya a seleccionar todo lo que es los problemas que tiene el paciente y luego ya se van pasando, ahora a continuación, se va pasando ya a su plan de cuidado. Pasa que va rapidillo, hasta que nos vamos, lo va incorporando. Y tengo una pregunta, Gabriel. Sí. El estudiante ahí está registrando, pero antes de registrar, ella fue como la primera fuente a la persona. Claro, a hablar con la persona. Ellos... Pasa que van con las tablets. Eso, digo, va con las tablets. Ya está todo lo que le tiene. Claro. Entonces va con la tablet y se sienta al lado del paciente. Va con la tablet. Tienen como una guía de valoración. Claro. O directamente también lo que pueden hacer también es que van al paciente sabiendo lo que tienen que preguntar y con lo que hay, pues luego van al ordenador y lo registran. ¿Vale? Pero generalmente utilizan la tablet porque lo van haciendo directamente, van picando todas las cosas. ¿Vale? Y normalmente tienen en cada planta hay 3 estaciones, tres ordenadores para que cada enfermera se ponga el ordenador, que ya lo hemos comentado que todo este tema, bueno, ahora seguimos. Y veis que ya se va pasando la valoración inicial, se va pasando a esto que ya lo hemos visto aquí, que se va a ver mejor. Ahora cuando se vea todo lo que se ha picado ya, al final nos saca un documento. Vamos a parar cuando salga el documento, que lo veremos mejor. Lo sacamos ahí. Genera lo que es el documento, que luego nos sirve para el documento final también. Vamos. 40.
Este es el documento que todo lo que ha hecho al final lo planta en la valoración inicial, donde aquí estamos viendo pues, todo lo que se ha valorado, la necesidad de alimentación, en este caso ha utilizado la necesidad de Virginia Genius. Todo se traslada porque luego al final el documento que sale pues va para el paciente y va para otro sitio, ¿no? Con lo cual nosotros estamos utilizando todo esto con el objetivo de darle luego salida. Entonces, la valoración que se ha hecho pues ya aparece en ese documento. Y ahora ya una vez que tenemos la valoración, a ver si pasa, pues ya sigue haciendo los diferentes pasos de los diagnósticos. ¿Vale? Entonces, como ya identifica los problemas que tiene, a continuación nos ofrece lo que es una serie de diagnósticos y va seleccionando y va picando luego relacionado con el manifestado por. A ver si lo hemos aquí más adelante. Y ahí tiene para seleccionar el relacionado con... Está todo metido, todo lo posible está metido. Entonces, lo que no es posible porque hay una casilla que tú lo pones, una opción, una casilla. Entonces, todo lo que es posible se puede picar. Y te viene ya muchas veces picado por defecto. Picado por defecto. ¿Vale? Aquí estamos hablando con los indicadores, entonces aquí, fijaros que ya viene picado por defecto y tú, si te viene bien, lo dejas y si no, lo quitas. ¿Vale? Pero no tienes que buscar, porque si tienes que buscar entre las 20 actividades, pues te puedes morir. Entonces ya te viene, digamos, como identificado. Una sugerencia. Claro, la idea es que, si bien lo que dice el estudiante no sea mecanizado, sino pensado. Claro. Que el sistema te lo facilita. Porque la repetición puede ser una forma de aprendizaje, porque lo vio tantas veces conectado con esto que lo aprendió. Claro, entonces... Pero de todas maneras, apoyar el pensamiento de por qué sucede. De que por qué lo pone, por qué lo pone. Está colocando como un problema Claro. y priorizando. Entonces, tú al final tienes que elegir, o sea que no es decir, le doy y me sale el plan de cuidado, no. Tú tienes que ver porque tú ya conoces al paciente, lo has valorado y tú sabes ya qué es lo que tienes que poner. Lo que pasa es que esto es muy sencillo, porque como te viene todo, se trata de picar y te lo va a pasar, lo que tú quieras. Y luego ya te va generando, hemos visto en la NOS con los indicadores, ¿vale? Y luego ya al final te va generando, vamos a ir avanzando, también porque este paciente tenía, aparte del módulo de cuidado, también ahora seguramente valorará otros aspectos, todas las escalas que ha utilizado. A ver si nos sale ahora. Esta no es, vamos a ir más adelante, para ir viéndolo. Ahí a la derecha tenemos lo que es la evaluación de la úlcera por presión, y entonces pues pincha la úlcera por presión y entonces también te da opción a utilizar la escala que tú quieras utilizar, o sea que puedes utilizar cualquier tipo de escala que pueda valorar lo que es ese riesgo de la úlcera por presión. A ver si viene aquí. Se pone por aquí. Y aquí va añadiendo las intervenciones. No sé si, bueno, se ve poco, pero aquí va de todo un listado que tiene de lo que hay que hacer, pulsa y la vas pasando al plan de cuidado, que ahora la vamos a ver si vemos ahora, porque el documento que sale final se ve mejor, y lo paramos y lo vemos. A ver si le da a aceptar. Vamos a ver si nos genera el documento este. Ahora va a meterse en la agenda, por lo mismo, por las extracciones sanguíneas o cualquier procedimiento que tengas, también está agendado y podemos tener control de los resultados y de todo lo que tiene en agenda. Y todo lo que escribe las observaciones. Las enfermeras lo lee otro profesional. Sí, hay acceso, todo el mundo tiene acceso a eso. Cuando una enfermera escribe la incidencia, que se llama, la incidencia tiene 24 horas para poder modificarla. No se puede modificar, es decir, tú no puedes hoy escribir una cosa y mañana cambiarlo. Entonces, entendiendo de que te pueda tener un error, haya equivocado,
te dan como 24 horas para modificarlo. Después de 24 horas, si tú quieres modificar eso, tienes que solicitar permiso a una instancia para que te pueda decir es que me equivoqué y en vez de poner 37 tenía que haber puesto 39 de fiebre. ¿Vale? Pues eso no es tan fácil modificarlo. Igual 24 horas que registros, ¿no? Claro, y queda registrado. Esto se ha cambiado. Sobre todo porque por temas penales o temas éticos tú no puedes modificar lo que sea. Entonces, se puede asumir de que te has equivocado, pero tiene un tiempo para reconocer ese error. Luego ya tienes que justificarlo el por qué quieres cambiar esa incidencia. Ahora se va a meter en el módulo. Está el módulo de las camas. A ver si vemos ya el plan de cuidados que ha sacado. Aquí entra otra vez. Bueno, esta es la gráfica. También que va introduciendo a la gráfica, por supuesto, tiene acceso también los auxiliares, claro, donde van metiendo todo lo que es la gráfica. Y este es un poco el ejemplo de las constantes vitales, que también se pueden... Aquí tenéis un listado, no se ve muy bien, pero este es un listado completo de constantes vitales, de gasometría, de temperatura, de respiración, de lo que sea. Se va seleccionando lo que nosotros queremos ponerle para este paciente. Entonces, va seleccionando lo que va poniendo y a medida que vas poniendo, pues aquí va saliendo al final la gráfica de lo que es. En fin, lo que antes se hacía en papel, con los famosos bolígrafos de 4 colores. 4 colores, pues ya los colores los pone ya la máquina. Acá no hay blanco todavía. Con los 4 colores, pues ya... ¿Ves? Y ya aparece ahí. Cada vez menos. Menos, claro. Pero a medida que va avanzando la historia electrónica. Claro, ya. Lo que pasa es que la historia clínica electrónica, como es el director del Hospital de Clínicas, está muy basado en el tema médico y no está como, a pesar de que se trabajó y se hizo un pequeño módulo. Un apartado todavía en la enfermería, pero eso acá se usa mucho también el carnet, todavía se consigue, pero a pesar de la teoría clínica electrónica, el carnet sí. También, claro. No tenemos tablet. Ojo, nosotros estamos en un proyecto de la Sí, él dijo, él nos contó, me dijo que justamente el proyecto era porque la historia clínica electrónica se había pensado inicialmente muy desde lo médico y no se había pensado desde la enfermería y ahora viene la decisión. Y nosotros lo que le agregamos a la parte es la movilidad del paciente. Porque en la emergencia el problema que tenemos es que vos lo movés del consultorio al cuidado intermedio y ya aquí lo perdiste al paciente dentro de la historia. Entonces, ahora lo que estamos tratando es de poder, incluso hasta el ingreso, saber el destino del paciente. ¿Qué cama fue que ingresó? Pero bueno, eso está en proyecto. Y todo vendrá, todo llega. A ver si vemos ya al final lo que sale, el informe, el informe final. Bueno, este por ejemplo es, bueno, después de todo lo que he escrito, pues el informe de continuidad alta, pues viene la cura de herida con toda la descripción de lo que se ha hecho y el procedimiento, la terapia que tiene que seguir. Que hemos dicho que normalmente esto va directamente a su historia y también eso la enfermera gestora de casos también se encarga, o la enfermera de enlace, también coordina un poco con el resto de otros niveles asistenciales para que siga la continuidad. A ver si viene aquí a ver si se ve algo. Esa es la información de cuidado al alta con los diagnósticos de enfermería. Como he dicho, que tenía un problema de úlcera por presión, entonces en este informe de cuidado al alta que hace la enfermera, le han pasado la escala de Braden con el riesgo que tenía,
Se ha identificado el deterioro de la integridad cutánea, diagnóstico de enfermeros que precisan continuidad de cuidado, y luego aquí pues ya nos viene pues, todo lo que son el diagnóstico NANDA, también que tenía, y con, a ver si nos podemos avanzar, con toda la información que viene también de todos los diagnósticos que ha tenido. Entonces ahí vienen todos los diagnósticos y al final vienen con los cuidados, el cuidado de la herida. Recomendaciones del profesional alta, que nos vienen también aquí. La medicación administrada, las vacunas. Todo lo que se ha escrito en la historia, pues al final aparece en el documento elaborado con las curas de heridas que lo hemos visto, también que hay. Entonces, ya lo hemos comentado también, el problema de todo esto, que efectivamente tenemos un registro para lo que son los sistemas de calidad, para lo que es el seguimiento del paciente, económicamente, para la gestión del hospital, en este caso, pues muy válido porque aquí directamente podemos demostrar todo lo que se necesite, lo que se utiliza para que un paciente. Entonces, muchas veces la unidad de gestión clínica, que allí se utilizan también, la unidad de gestión clínica trabaja por procesos. Entonces, muchas veces, para cubrir con presupuestos ese proceso, necesitamos justificar qué cuidado necesita un paciente. Entonces, un paciente que se va a intervenir de prótesis parcial o total de cadera, necesitamos decir al gestor qué cuidado necesita. A través de esto sabemos los cuidados que necesita, porque sabemos que tenemos que hacerle una cura, tenemos que retirarle los puntos, tenemos que hacer una movilización. Entonces, digamos que a través de estos sistemas estandarizados, aparte de que se organiza la atención al paciente, lo que estamos demostrándole al gestor es que la cantidad de tiempo y lo que enfermería hace a través de estos sistemas estandarizados. Es decir, que demostramos lo que estamos haciendo. No solamente decir, es que enfermería es importante, sí, pero ¿por qué? Porque un paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente necesita todos estos procesos, estos diagnósticos y estos cuidados. Eso es importante. Como algo que no es tan ventajoso, es que como todo esto necesita una atención para poder picarlo todo, pues nos encontramos que las enfermeras nos dicen que necesitan un tiempo para introducir toda esta información. Y se dan la vuelta y el paciente sigue estando en la habitación. Con lo cual, ese es un poco el debate que tenemos ahora mismo, que todo esto está fenomenal, está muy bien para cubrir objetivos, para el tema de la calidad, para el tema de todo esto, pero la enfermera se queja mucho de que tiene que echar un tiempo considerable en hacer todo esto, mientras que el paciente, no es que se olvide el paciente, pero si estoy picando, no estoy atendiendo al paciente. Entonces, es un poco, estos son las luces y las sombras de cualquier sistema, que no todo es perfecto. El registro tiene que estar. Claro, el registro tiene que estar. Sea papel o sea máquina. Claro, sea como sea. Lo que pasa es que el papel, pues terminamos antes. Si no hay diagnóstico, por supuesto, terminamos mucho más. Entonces, ¿qué mejora necesita esto? Pues necesitamos más recursos. Y todo esto está muy bien, pero lo que pasa es que muchas veces se hace muy automático. Entonces, no todos son flores. También tenemos que decir lo que no son flores. ¿Y qué no son flores? Pues el tiempo que se dedica a esto. La enfermera también se queja de que tiene que picar mucho, tiene que dar mucho a todo esto. Y que luego también, en general, bueno, pues aunque vale para la calidad, lo que tenemos que tener en cuenta también es que, bueno, pues al final, cuando hay reuniones, pues la enfermera dice que necesitaría más tiempo, siempre necesitamos más tiempo para poder coordinar más todo esto. ¿A qué nos referimos? Nosotros, lo mismo que reivindicamos, que la enfermera debería tener un tiempo de su asistencia para investigar, estaría bueno, pero para eso me tienes que quitar un par de horas, mejor una vez a la semana, para que yo vaya a investigar. No se está haciendo, siempre se reivindica. Porque sí hay otros profesionales que disponen de ese tiempo, pero porque ellos sacan ese tiempo porque pueden hacerlo. Si yo me voy de una planta y dejo a mis pacientes, ¿quién lo atiende? Tiene que venir alguien. Eso sería un aspecto también mejorable, pero otro aspecto es que lo mismo que hay en otros países, en España no pasa, pero en otros países lo que tenemos es los turnos solapados. Entonces, en esos turnos solapados, ¿qué es lo que pasa?
Pues de que allí en España tenemos el horario, no sé, aquí, de 8 a 3, de 3 a 10 y de 10 a 8 de la mañana, mañana, tarde, noche. Lo que hay en otros países es que la enfermera que entra por la tarde no entra a las 3 de la tarde, entra a las 2. Y entonces tiene una hora, de 2 a 3, las dos enfermeras que pueden sentarse a dar la incidencia, porque ha habido mucho debate de que muchas veces la enfermera, cuando da el relevo, no se va a las 3 de la tarde, sino que se va a las 3 y cuarto, a las 3 y media, y dice, bueno, ¿y ese tiempo quién me lo paga? ¿Quién me lo paga? Entonces, en muchos países se está haciendo ya de que hay un solapamiento y de que tú no tienes que poner tiempo de tu trabajo, de tu tiempo libre, sino que tienes que incluirlo. Y en ese tiempo que nos solaparíamos los dos enfermeras, estarían una hora solapándose, podría perfectamente darse el relevo y también hablar más de todo esto. No que sea una cosa meramente automática, sino que nos sentaríamos y estaríamos hablando no el report o la incidencia del paciente, qué le pasa, qué no le pasa, sino que sobre el plan de cuidado y hablando. Y eso pues no se consigue. Entonces eso es algo idílico que no sabemos si lo veremos alguna vez, porque para eso hace falta más recursos. Y si los recursos están limitados y no hay enfermeras, pues tampoco podemos... ¿Esto se utiliza en este nivel de atención? Esto se utiliza, este es el programa del hospital. Pero en una consulta de enfermería o primer nivel de atención... También. Pasa que quieren juntar, tienen otro programa informático, porque este, claro, como habéis visto, es de cama, está muy hospitalario, es de hospitalario. Entonces, a nivel de la comunidad, comunitario, hay otro programa, que es Diraya también, que tiene otra interfaz diferente y que va también enfocado a eso, a la comunidad. Urgencia, hay ciertos servicios que tienen acceso a todo. Es decir, cuando un paciente va a urgencia del hospital, tiene acceso a la historia de la comunitaria. Y comunitaria lo mismo, que decir, que hay una interconexión, que es lo lógico que hay. Pero tienen programas diferentes porque se pusieron a hacer un programa único y era un macro programa que ahora mismo eso no está todavía solucionado porque tenía mucha complejidad. Entonces, está hospitalaria y está comunitaria, con acceso a la información en los dos. Una pregunta. Si yo estoy en mi turno, hago la valoración, a lo mejor lo hago dos veces la valoración en mi turno, 3 veces, no lo hago en las 8 veces. Cuando te deja el paciente. Cuando te deja el paciente. Sí, a lo que lo necesito. Entonces yo voy entrando la valoración. De los pacientes. Claro, ¿la entro una vez sola o cada vez que voy a hacer una intervención y la voy a agregar, tengo que hacer todo? ¿O no. Directamente a intervención? Va directamente a lo que tú quieres. Va directamente. Entonces eso, lo que tú vayas haciendo se va guardando. Y la otra enfermera, cuando yo le paso la guardia, ella sí tiene que iniciar la valoración y ahí queda como abierta. Claro, pero es una valoración inicial. Cuando el paciente ingresa, se hace la valoración inicial y sobre esa ya vamos trabajando. No hay que volver a repetir todo. Entonces, si una vez que está hecha la valoración inicial, lo demás vamos chequeando la continuidad. Si cambio, los agrego. Vamos cambiando, quitando. Los indicadores también vamos cambiando, quitando, modificando sobre lo que hay hecho. Pero sí que es verdad que queda registrado quién hace la primera valoración, la enfermera que hace. Normalmente, como se respetan generalmente los turnos, entonces tenemos que, como allí los turnos son pues, 2 mañanas, 2 tardes, 1 noche, 3 días de descanso, generalmente la adjudicación de las camas es siempre la misma. Es decir, que una enfermera siempre va a tener los mismos pacientes. Si tenemos ahí tenemos, por ejemplo, del 1 al 15 habitaciones. Del 1 al 5 siempre lo llevará la misma enfermera. Hoy, mañana y dentro de 7 días. Es decir, que no cambia de paciente. Por lo cual los pacientes van a ser siempre los mismos. Que tú lo vas a ver, cada vez que trabajes los vas a ver, pero siempre serán los mismos. No hay cambio. Cuando se hace el informe de valoración al alta, entonces esa enfermera es la que al final, que le toque, pues tiene que hacer un poco la recopilación de todo para que en esa situación se lo lleve el paciente. Yo creo que esto aquí ya no hay más nada. Aquí ya acaba. Y bueno, lo que es la historia clínica del paciente también tiene otra interfaz, pero que se conecta también con esta historia, es decir, que está todo conectado. Pero para el manejo de enfermería y la auxiliares de enfermería, de la temperatura y todo lo que son los constantes vitales, pues esto era algo necesario. Nosotros hace 20 años, cuando yo dejé de trabajar allí,
pues era todo papel, que decir, dentro no existía nada. La gráfica se hacía a mano y eso, pues, también había planes de cuidado estandarizados, pero estaban en papel. Entonces tú también hacías cruces en papel y ya está. Ya con todo esto, pues ya se deja informatizado y claro, ya es mucho mejor, porque ahora ya, ahí a final de año, a final de lo que sea, pulsa el diagnóstico de enfermería, pulsa eso y te viene todo lo que la enfermera ha hecho, cuántos diagnósticos, cuántas úlceras por presión ha habido, qué tratamientos se han empleado, qué material se ha utilizado en esos tratamientos, qué cantidad de úlceras hay. Y como eso, lo mismo que en la otra parte clínica también te aparece pues, toda la analítica, te aparece la infección, la bacteriología. En fin, al final todo esto pues tiene aquí un almacén de información gigantesca para hacer estudios, para tomar decisiones en base a qué le pasa a los pacientes, por qué tienen más úlceras aquí que allí, en esta planta tienen mucha úlcera, los diagnósticos más frecuentes que hay y qué gasto de material. Resulta que en esta planta se gasta mucho material, vamos a ver qué está pasando. Entonces, esto es brutal, es una información brutal, que te sirve para muchas cosas y es necesario. Y por otro lado, permite también dejar marca de lo que hace la mujer, se hace muchas cosas. Claro. Y el registro es muy escaso. Y hay muchas cosas, todavía se sigue, aquí se registra casi todo, pero nosotros decimos al estudiante, y también muchas veces en los cursos, que todavía hay cosas que hace la enfermera que no se pone. Entonces, por ejemplo, cuando decimos, la enfermera que está haciendo un procedimiento y a la misma vez que está haciendo el procedimiento está hablando con el paciente, eso habría que ponerlo, porque no estoy hablando del tiempo, estoy hablando de su salud. Y entonces es importante que yo, en el momento que tenga, porque eso de la educación para la salud, parece que lo tenemos relegado a lo que es el ámbito comunitario. Y, hombre, en estado agudo de un paciente no podemos hacer educación para la salud. Pero ¿por qué no yo no puedo, cuando estoy haciendo un procedimiento con la paciente, está hablando sobre su salud? ¿Y cómo está? ¿Cómo no está? ¿Te ha hecho el último chequeo del cáncer de colon? Ah, pues no. Ah, no te lo ha hecho, pues. ¿Y qué problemas tiene? ¿Qué desconocimiento tiene? Entonces, eso que es educación para la salud, también hay que ponerlo. También hay que ponerlo, entonces tienes que picarlo también. Porque cuando estamos con el paciente, cualquier oportunidad es buena para mejorar lo que pueda mejorarse. Y es una instancia propicia porque es eso de relacionarte en ese momento en donde estás con eso del cuidado, ¿no? Y... estás haciendo un cuidado integral, ¿no? Que no es procedimental nada más. No. Es integral, entonces. Y entonces lo mismo que a nivel de comunidad, tiene una consulta de enfermería, que tiene a lo mejor el tiempo más limitado, que también lo hace, aquí tiene el paciente mañana, tarde y noche para la enfermera. O sea que el paciente no se te va, que lo tiene allí. Con lo cual tenemos tiempo suficiente. Y también nosotros muchas veces al alumno le aconsejamos muchas veces que es lo que hace, que vaya y se siente al lado del paciente. Cuando el paciente llega y se sienta, se queda sorprendido como diciendo, ¿y vos qué haces aquí? Pues yo vengo a hablar contigo y ¿tienes tiempo para mí? Digo, sí, claro, no tengo tiempo. Entonces, como siempre vamos que saliendo, entrando, haciendo cosas, cuando el alumno va y se siente, empieza a hablar con la paciente para ver qué nivel de conocimiento tiene de muchas cosas, pues se sorprende. Pues todo eso también hay que ponerlo ahí porque también es algo que hace. Entonces, no siempre, no todo lo que se hace siempre se recoge, pero bueno, ya lo hemos dicho siempre, que lo que no se escribe o se registra no está hecho. Y los estudiantes tienen la misma cantidad de personas asignadas que la enfermera. Tenemos un estudiante por enfermera. Por eso, pero... Entonces hay 3 enfermeras, hay 3 estudiantes. Y atienden a un estudiante. A su habitación. Los 10 que atienden enfermera también. Los mismos, no cambian. No de a uno. No. Una sola persona y con ella trabajan, no. No, cada estudiante va con sus habitaciones, porque la enfermera puede cambiar. La enfermera está 2 mañanas, 2 tardes, la noche. Pero el estudiante o está por la mañana o está por la tarde. En estas plantas. Porque si tenemos método canguro, lo tenemos, pero en cursos más avanzados, en cuarto. El método canguro es que va con el turno de la enfermera. Entonces sí. Pero eso lo tenemos en urgencia, en la UCI, donde se supone que por la noche, porque aquí el problema es el turno de noche, donde se supone que por la noche también hay actividad, que tampoco es así, porque un servicio de urgencia, a las 4 o 5 de la mañana habrá urgencias, pero depende del día. Entonces, no queremos implantar el sistema canguro durante todos los prácticos, pues porque la noche son muchas horas de prácticas que no hace práctica. Entonces, el estudiante no puede perder esas horas de práctica por la noche,
cuando termina de poner la medicación a las 12 y ve, a las 1, a la 1 y pico, y ya hasta las 6 o las 7 que empieza a poner medicación, ¿qué haces tú toda la noche? Y cuando lo ideal es que la enfermera por la noche no haga nada. Sería buena señal porque el paciente está durmiendo, que necesita dormir. Entonces lo ideal sería eso. Entonces, nuestros estudiantes van siempre con la misma habitación. Siempre con la misma, se conoce ya al paciente y no cambia. Esa es la idea, que no haya variabilidad. Que no haya variabilidad. Hay más variabilidad. Es más porque conozcan la patología. Claro, otra cosa es que en esa planta, que hay 2 compañeros más, porque surja una sonda nasogástrica y diga, venga, vamos, y que va con el compañero a verla, a ponerla, porque siempre está todo eso. Pero en verdad, para la medicación y para los cuidados, pues no pueden dispersarse mucho. Y si no, yo voy a mi paciente y ya. Se llama así, por semana tiene un usuario, la otra semana cambia. Cambia, claro. Pero al final, digamos, la personalización es lo que vale. Y el paciente al final lo que espera de ti es que sepa su nombre, que te conozca y que haya esa relación, porque el paciente no sabe si tú la técnica la estás haciendo mejor o peor, no sabe. Lo que quiere es que lo trate de una forma humana y personal. Además, las personas son muy solidarias, porque cuando saben que hay estudiantes, y por ejemplo no pudo funcionar, no tienen problema, eso no funciona, ¿verdad? Sí. Como que ellos también participan activamente del aprendizaje, entonces eso también. Es cultural, porque no en todas las culturas tienen ese ofrecimiento de tu mano para que pinche 3 veces. Pero cuando falla pinchado dice, no os preocupéis, venga, a ver si la encuentras. Me está diciendo que te pincho otra vez. En nuestro contexto, en mi contexto, nosotros vemos que el paciente es bueno. Normalmente son buenos. Para que te encuentre un paciente así un poco raro, pero generalmente la gente colabora y entiende que tiene que aprender. Pero tú te vas a otra cultura. Vamos, nosotros recibimos alumnos Erasmus de otros sitios, de Noruega, por ejemplo. Viene alumnos Erasmus de Noruega, de Finlandia, donde no han sacado sangre. Entonces van a España y empiezan a sacar sangre. ¿Por qué no sacáis sangre en vuestras prácticas? No, pues si le hacemos daño al paciente. Digo, ¿y cómo va a aprender? Dice, no, es que no nos deja. Entonces, un alumno de Noruega sale de la carrera y no ha pinchado a un paciente. Sí. En muchos países, yo estuve en Japón, y en Japón también salían en el 4º año de la carrera y habían trabajado con simuladores. Y nunca habían hecho un procedimiento sobre un paciente. Y cuando tienen su título, pues cogen ya al primer paciente y ensayan con él. Sí, la primera vez. No. Lo peor es que lo hacen solos, presionados, con una responsabilidad que lo podrían haber aprendido con otro y donde se comparte la atención con la responsabilidad de que se supone que tiene que saber, pero no sabe. Pero no sabe. Claro, porque tiene el título, pero más van a tener un título con un bagaje ya. Y en nuestro caso, en nuestro contexto, pues la verdad que va bien. O sea que, por eso, el nivel de enfermería en esos países es mucho menor, y los que tienen práctica, sí, como en nuestro caso. Es decir, que pues son enfermeras que están ya suficientemente que están haciendo práctica en el mes de junio y en julio están trabajando. Y están haciendo lo mismo, nada más que ya son enfermeras. Pero ¿en qué profesiones cualquiera? Ni siquiera medicina. Un abogado, un psicólogo. ¿Cuándo tú terminas la carrera y estás capacitado para trabajar? No todo el mundo. No todo el mundo. Y entonces, en este caso, esa es la ventaja que tenemos en ciencia de la salud, en enfermería. O sea, y ese es el valor del 50% de las 2.300 horas famosas que tiene que tener un estudiante de práctica asistencial. Y es que tiene muchas prácticas por eso mismo. No dice nada la gente de por ahí. No, alguien se puso que se tenía que ir, iba a mirar la grabación después. No hay ninguna pregunta, no sé si alguien quiere hacerla. No hay nadie. Así que quedamos ahí. Bueno, muy bien. Gracias. Pues muchas gracias. Muy bien. ¿Eh?